La libertad no es solo un espacio abierto, es la capacidad de elegir dónde dormir, qué explorar y cómo sentir la tierra. Muchos creen que un conejo es feliz en una jaula pequeña siempre que tenga comida, pero aquí hemos aprendido que su bienestar emocional es igual de importante que el físico. Por eso hoy les abro las puertas de la casa del jaguar, para mostrarles cómo diseñamos un hogar digno para nuestra manada de 14 conejitos. Antes de avanzar, quiero que sepan que ellos son mi familia. Aquí no hay jaulas, no hay negocios, ni fines de consumo. Solo hay el deseo de devolverles un poco de la naturaleza que les pertenece. Uno de los mayores retos de vivir en el campo es el clima. Cuando las lluvias llegan, el suelo se transforma rápidamente en barro. Para un conejito esto no es solo incómodo, es peligroso. La humedad constante en sus patas puede causar infecciones graves. Mi solución ha sido observar el bosque y recolectar toda la hojarasca y el pasto seco de la finca para crear capas de protección. No es solo tirar el pasto, es crear una alfombra natural que filtre el agua y mantenga sus patitas secas. Además, usamos piedras y troncos grandes en las zonas de mayor tránsito. Así, ellos pueden moverse sin tocar el lodo, desgastan sus uñas de forma natural y el corral se mantiene fresco y limpio. Construir para animales requiere pensar como ellos. Aquí usamos bioconstrucción, guadua, madera reciclada y troncos secos que el viento derriba. Cada casita que ven tiene un propósito. Usamos tejas de zinc, pero las pintamos con pinturas especiales para exteriores que reflejan el calor, asegurando que adentro siempre esté fresco, incluso cuando el sol de mediodía calienta más fuerte. La seguridad es el otro pilar. Al estar en zona rural, los depredadores son una realidad. Por eso todo el corral está rodeado de malla puntillada y sellada abajo con troncos y piedras pesadas. No se trata de encerrarlos, sino de crear un fuerte donde puedan dormir tranquilos, mientras los zorros o perros de la zona pasan de largo. Es un trabajo físico duro. Serruchar, cargar piedras, martillar, pero cada gota de sudor se olvida cuando ves a uno de ellos entrar por primera vez a su nueva guarida. Mi proyecto favorito ha sido la interconexión. No tienen un solo corral, sino 3 espacios distintos conectados por túneles de malla. Estos túneles los cubro con plantas rastreras y barba de viejo, para que desde afuera sean casi invisibles, pero por dentro son autopistas seguras para ellos. Esto permite que la manada se divida según sus afinidades sociales. Hay un barrio de casitas de guadua, una zona de plataformas para los que aman las alturas y áreas de excavación profunda. Al darles opciones reducimos el estrés y las peleas, permitiendo que 14 personalidades distintas convivan en armonía total. El juego es saludable, por eso inventé el brinca-brinca, una malla de polisombra tensada entre postes que les sirve de hamaca. Les encanta sentir ese balanceo. Y hablando de balance, la convivencia con otras especies es parte de nuestro día a día. Ver a mis gatas compartir el espacio con los conejitos nos enseña que el respeto es posible cuando hay suficiente espacio y calma. Ver a un conejito revolcarse en la tierra limpia, estirar sus patas y bostezar sin miedo es la mayor recompensa a todo este esfuerzo manual. Al final del día, cada tabla que clavo, cada rama que recojo y cada árbol que sembramos tiene un fin que va mucho más allá de mi propia manada,
Estamos acostumbrados a un mundo que solo nos enseña a consumir y a tomar de la naturaleza. Pero aquí en la finca el propósito es devolver. Esta reforestación que ven no es solo para que mis conejitos tengan sombra, es para los pajaritos que regresan, los pequeños mamíferos silvestres que encuentran refugio y para que este rincón del mundo vuelva a latir con fuerza. Poner nuestro granito de arena no siempre requiere grandes discursos, a veces solo requiere nuestras manos y el respeto profundo por cada ser que siente. Mi obra manual es mi forma de agradecerle a la tierra y de asegurar que mientras yo esté aquí, este bosque será un santuario de dignidad para todos. Gracias por acompañarme, por suscribirte y por creer que un mundo más compasivo sí es posible.